El 21 de julio de 2026, una joven de 18 años que había conquistado a millones de espectadores sin pronunciar una sola palabra en pantalla, dejó de existir en una carretera de Maryland. Su nombre era Kaylee Hotel, y si alguna vez viste Godzilla vs. Kong, ya la conoces, aunque quizás no sabías su nombre. Ella era Gia, la niña sorda que lograba comunicarse con un titán de 30 metros usando lenguaje de signos y que consiguió algo que pocos actores logran: hacer llorar a una sala de cine entera sin necesidad de gritar ni de decir una sola frase. Hoy vamos a contarte quién era realmente esta joven, cómo llegó hasta Hollywood siendo sorda de nacimiento y qué fue exactamente lo que provocó su muerte, con los datos que las autoridades de Maryland han confirmado de forma oficial. Pero antes de llegar a lo que ocurrió aquella madrugada de julio, hay algo que muy pocos medios han explicado con claridad, y es la razón por la que una niña de apenas 6 años terminó protagonizando una de las películas más grandes de Hollywood sin haber pisado nunca un plató antes. Porque lo cierto es que Kaylee no fue descubierta en un casting convencional, ni su familia buscaba activamente introducirla en la industria del cine, lo que la llevó hasta Godzilla vs. Kong fue una casualidad tan pequeña que resulta difícil de creer, y ese detalle es clave para entender no solo su carrera, sino el tipo de persona que era. Quédate, porque en unos minutos vas a descubrir cómo un anuncio publicitario cambió por completo el destino de esta familia. Y también vamos a explicarte, con la información verificada por el forense de Maryland, qué fue lo que realmente sucedió la noche en que Kaylee perdió la vida. Kaylee Hotel nació el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia, dentro de una familia donde la sordera no era una excepción, sino una tradición. Sus padres, Joshua y Ketsi Hotel, son sordos, igual que buena parte de su familia paterna, que cuenta con 4 generaciones de personas sordas. Esto significa que Kaylee no aprendió el lenguaje de signos americano como una herramienta añadida a su vida, sino que fue literalmente su primer idioma, la forma natural en la que se comunicó con su familia desde el primer día. Con el tiempo, la familia se trasladó a Austin, Texas, donde Kaylee creció y más tarde estudió en la Texas School for the Deaf, una institución donde se convirtió en una alumna reconocida dentro de la comunidad educativa para personas sordas. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque antes de que nadie en Hollywood supiera quién era, Kaylee ya había aparecido frente a una cámara. Participó en pequeñas producciones dirigidas a visibilizar a la comunidad sorda, como un anuncio para la aplicación Glide en 2016 y otro para el servicio Combo Relay en 2017, además de un vídeo educativo titulado 10 Deaf Children, One Powerful Message. Ninguno de esos proyectos tenía la ambición de lanzar una carrera artística. Eran sencillamente contenidos pensados para dar visibilidad a niños sordos como ella. Pero uno de esos anuncios llegó, sin que nadie lo planeara así, a los ojos de alguien que trabajaba en el mundo del formazos cine, un ayudante de dirección que había trabajado en Kong. Skull Island vio ese anuncio de Combo y quedó tan impresionado con la naturalidad de Kaylee frente a la cámara que decidió avisar al equipo de casting que en ese momento buscaba, de manera muy específica, a una actriz sorda real para interpretar a un personaje sordo real. La directora de casting, Sarah Halley Finn, había estado buscando durante meses a través de una red de teatros y profesionales especializados en la comunidad sorda, sin encontrar a la persona adecuada. Y entonces apareció Kaylee, sin haber hecho una sola audición profesional en su vida, sin representación, sin experiencia en un plató de cine, y se convirtió en la elegida para interpretar a Gia en Godzilla vs. Kong. Es importante detenerse un momento en lo inusual de esta decisión, porque durante décadas Hollywood había resuelto este tipo de personajes de una manera muy distinta, contratando a actores oyentes y enseñándoles algunas nociones básicas del lenguaje de signos para la ocasión. Que una producción del tamaño de Godzilla vs. Kong, con un presupuesto de cientos de millones de dólares, decidiera apostar por una niña sin experiencia previa, sin agente y sin haber pisado nunca un rodaje profesional, era en sí mismo un movimiento arriesgado desde el punto de vista comercial.
Pero el equipo de dirección confiaba en que la autenticidad de Kaylee aportaría algo que ningún actor entrenado podría fingir del todo, y el tiempo terminaría demostrando que tenían razón. Y eso no es lo más sorprendente de esta historia. En unos minutos vas a descubrir cómo actores de la talla de Alexander Skarsgård y Rebecca Hall cambiaron por completo su forma de trabajar solo para poder comunicarse con ella en el set, y también te vamos a contar, con total precisión y basándonos en la información oficial de las autoridades, qué fue exactamente lo que provocó el accidente que acabó con su vida y qué dice el informe forense sobre las causas de su muerte. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí vas a encontrar las historias reales detrás de los rostros que has visto en la gran pantalla, contadas siempre con rigor, sin sensacionalismo y con los datos verificados que muchos otros canales prefieren no contrastar. Cuando Kaylee llegó al rodaje de Godzilla vs. Kong en 2020, la producción se enfrentó a un reto que rara vez se ve en una superproducción de este calibre: adaptar por completo la forma de trabajar de un rodaje gigantesco a las necesidades de una niña sorda. No se trataba solo de contratar intérpretes de lenguaje de signos, que por supuesto estuvieron presentes en todo momento, sino de que sus propios compañeros de reparto decidieran involucrarse de manera personal. Alexander Skarsgård y Rebecca Hall aprendieron lenguaje de signos americano específicamente para poder hablar con Kaylee en los momentos en los que no estaban actuando, para que ella no se sintiera aislada entre toma y toma. Es un detalle que, contado así, puede parecer anecdótico, pero para una niña de apenas 13 años enfrentándose a su primer rodaje profesional, en un plató lleno de pantallas verdes, criaturas gigantes generadas por ordenador y un ritmo de trabajo agotador, ese gesto marcó la diferencia entre sentirse una intrusa o sentirse parte del equipo. Su personaje, Gia, era una huérfana sorda perteneciente al pueblo Iwi que había sido adoptada por la doctora Elaine Andrews, interpretada por Rebecca Hall, y que desarrollaba un vínculo emocional profundo con Kong, comunicándose con él a través del lenguaje de signos. La química entre Kaylee y la enorme criatura generada digitalmente, a la que por supuesto ella nunca vio físicamente durante el rodaje, se convirtió en uno de los elementos más comentados de la película. Crítica y público coincidieron en que la actuación de Kaylee aportaba una autenticidad que un actor sin experiencia real con la sordera jamás habría podido replicar. No estaba fingiendo comunicarse en lenguaje de signos, lo estaba haciendo de la manera en la que se comunicaba todos los días de su vida con su propia familia. Pero, aunque el estreno de la película fue un éxito rotundo en 2021, la propia Kaylee reconoció después que aquella primera experiencia frente a las pantallas verdes la había superado en más de una ocasión. Trabajar actuando frente a un espacio vacío, imaginando a una criatura de 30 metros que solo vería meses después en la sala de montaje, es algo que desconcierta incluso a actores con años de experiencia. Sin embargo, cuando en 2024 regresó para la secuela Godzilla x Kong: The New Empire, ella misma explicó que la experiencia le resultó mucho más natural la segunda vez. Ya conocía el proceso, ya sabía qué esperar del trabajo con efectos visuales, y afrontó el rodaje con una confianza que no tenía en su primera película. Ese crecimiento como actriz no pasó desapercibido, y su interpretación en la saga le valió una nominación a Mejor Interpretación de un Actor Joven en los Premios Saturn, uno de los reconocimientos más prestigiosos dentro del cine de género fantástico y de ciencia ficción. Lo que muchos espectadores no saben es que ese salto entre la primera y la segunda película también coincidió con un cambio personal importante para Kaylee. Pasó de ser una niña que acompañaba un rodaje gigantesco casi como una experiencia puntual, a convertirse en una joven que empezaba a plantearse la interpretación como algo que quería seguir haciendo. En distintas entrevistas alrededor del estreno de The New Empire, se la veía hablar del trabajo en set con una soltura muy distinta a la de 3 años antes, bromeando con el equipo y explicando con detalle cómo había aprendido a imaginar el tamaño y los movimientos de Kong solo con las indicaciones de los coordinadores de efectos visuales. Para el público general, Gia era solo un personaje entrañable dentro de una película de monstruos. Para la comunidad sorda, en cambio,
Cada aparición de Kaylee en pantalla era la confirmación de que un actor sordo podía sostener el peso emocional de una superproducción sin que su discapacidad se tratara como un obstáculo a superar en el guión, sino simplemente como parte de quién era él y confirmada por las autoridades de Maryland. Fuera de la saga Monsterverse, Kaylee continuó construyendo poco a poco su carrera. Apareció en un episodio de la serie Magnum P.I., interpretando a un personaje llamado June, y en los meses previos a su muerte estaba confirmada para participar en un cortometraje titulado What Doesn't Kill Us. Es decir, lejos de tratarse de una actriz de una sola película, Kaylee estaba en un momento de expansión real dentro de la industria, explorando papeles distintos a Gia y demostrando que su talento no dependía únicamente de un personaje concreto, sino de una capacidad interpretativa que empezaba a abrirle puertas en distintos formatos. Y entonces, en la madrugada del 21 de julio de 2026, todo se detuvo. Según confirmó la oficina del sheriff del condado de Frederick, poco antes de las 3 de la madrugada se produjo una colisión de un solo vehículo en la localidad de Eagamsville, en el estado de Maryland. En el coche viajaban 3 personas, el conductor y 2 pasajeros, uno de los cuales era Kaylee. Las autoridades confirmaron que el conductor fue trasladado a un hospital local con heridas que no se consideraron de riesgo vital, y que uno de los pasajeros rechazó recibir atención médica en el lugar del accidente. Kaylee, sin embargo, fue trasladada de urgencia a un centro médico especializado en traumatología, donde finalmente fue declarada fallecida. La oficina del médico forense jefe de Maryland confirmó posteriormente, de manera oficial, que la causa de la muerte de Kaylee Hottle fueron múltiples lesiones por fuerza contundente y que la manera de la muerte fue clasificada como accidental. Es importante remarcar esto con total claridad, porque en los días posteriores a la noticia circularon muchas versiones sin confirmar. No hubo ninguna intervención de terceros más allá de las personas que viajaban en el vehículo, y la investigación, que continúa abierta por parte de la unidad de tráfico de la oficina del sheriff del condado de Frederick, se centra en establecer las circunstancias exactas que provocaron la colisión. Las autoridades han pedido públicamente que cualquier testigo del accidente se ponga en contacto con ellos para poder completar la investigación. Según los datos que la propia policía ha compartido con distintos medios, el vehículo en el que viajaba Kaylee era un Honda Accord del año 1995, conducido por un joven de 19 años de la zona de Frederick, cuya identidad no ha sido revelada públicamente. Según la investigación preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, que se salió de la carretera y terminó impactando contra una zanja lateral. La policía ha señalado que el exceso de velocidad se considera, por el momento, un factor que pudo haber contribuido a la colisión, aunque la investigación sigue abierta y no existe todavía una conclusión definitiva sobre la causa exacta del siniestro. Kaylee fue trasladada en helicóptero desde el lugar del accidente hasta un centro hospitalario especializado, pero, como confirmaron después tanto el forense como su propia familia, no logró sobrevivir a las heridas sufridas. Fue el propio padre de Kaylee, Joshua Hottle, quien confirmó la noticia al mundo. Lo hizo a través de un video compartido en Facebook, comunicado enteramente en lenguaje de signos americano, en el que explicaba que había recibido una primera llamada informándole del accidente, y poco después una segunda llamada en la que le comunicaron que el corazón de su hija se había detenido de camino al hospital. En ese mismo video, visiblemente afectado, relató que estaba tomando un vuelo desde Texas hacia Maryland, un vuelo que, en sus propias palabras traducidas del lenguaje de signos, jamás hubiera querido tomar. La noticia generó una reacción inmediata dentro y fuera de la industria del cine. Millie Bobby Brown, que había compartido pantalla con Kaylee tanto en Godzilla vs. Comentarios, Kong como en Godzilla X Kong, The New Empire, expresó en sus redes sociales lo devastada que se encontraba, asegurando que Kaylee sería profundamente recordada. Marlee Matlin, actriz sorda ganadora de un premio de la Academia y una de las voces más importantes en la lucha por la representación de la comunidad sorda en Hollywood, también dedicó unas palabras cargadas de dolor, escribiendo que estaba completamente destrozada por la noticia
y que la belleza y el talento de Kaylee permanecerían como un recuerdo eterno. Troy Kotsur, otro actor sordo y también ganador de un Oscar por su papel en la película Coda, publicó igualmente un mensaje conmovido, explicando que la noticia le había hecho pensar de inmediato en su propia hija y en la importancia de no dar por sentado el tiempo junto a los seres queridos. La Texas School for the Deaf, la institución donde Kaylee había cursado sus estudios y donde era recordada como una de sus alumnas de último curso, publicó un comunicado pidiendo respeto para la privacidad de la familia en un momento tan difícil, mientras ofrecía apoyo psicológico a los estudiantes y al personal del centro afectados por la noticia. Pero quizás el gesto que más impacto generó fue el del propio Joshua Hotel, que en ese mismo vídeo compartido en lenguaje de signos no solo lloró la pérdida de su hija, sino que se dirigió directamente al joven de 19 años que conducía el vehículo, diciéndole que lo había perdonado y pidiéndole que no dejara que aquel incidente arruinara el resto de su vida. La madre de Kaylee, Ketsi Hotel, también compartió unas palabras en lenguaje de signos asegurando que todavía sentía a su hija junto a ella. Ese gesto de perdón público, viniendo de una familia que acababa de perder a una hija de 18 años, fue uno de los momentos que más conmovió a quienes siguieron la noticia en los días posteriores, y ayuda a entender el tipo de comunidad y de valores en los que Kaylee había crecido. Lo que deja esta historia, más allá del dolor evidente de una vida truncada tan joven, es el recordatorio de lo que Kaylee logró en un espacio de tiempo tan breve. En apenas 6 años, pasó de aparecer en anuncios comunitarios pensados para dar visibilidad a la infancia sorda, a protagonizar una de las franquicias más taquilleras del cine mundial sin renunciar en ningún momento a mostrarse tal y como era. No tuvo que aprender a fingir una discapacidad para hacer creíble a su personaje, porque Gia y Kaylee compartían la misma forma de ver y de comunicarse con el mundo. Y eso, en una industria que durante décadas prefirió que actores oyentes interpretaran a personajes sordos, representa un cambio que muchos activistas llevaban años reclamando. Kaylee Hotel no llegó a cumplir los 20 años, pero en el tiempo que tuvo consiguió algo que muchos actores con carreras de décadas nunca logran: cambiar, aunque fuera un poco, la manera en la que Hollywood entiende la representación auténtica. Su historia, la que empezó con un anuncio grabado para una aplicación de videollamadas y terminó en la alfombra roja de una de las mayores producciones de la historia reciente del cine, seguirá siendo recordada como el ejemplo de lo que ocurre cuando la industria decide, por una vez, contar historias reales con las personas reales que las viven. Si esta historia te ha dejado pensando, imagina lo que encontrarás en los próximos videos de este canal, donde seguimos contando, siempre con datos verificados y sin especulaciones innecesarias, las vidas que hay detrás de los rostros que todos hemos visto en la gran pantalla. Suscríbete y no te pierdas nada.